espero que muy felices, que estén muy bien, muy felices, que estén muy bien. Hoy tengo una sorpresa que darles. La gente que ya me sigue en Instagram ya lo sabe. Obviamente ustedes, si no me siguen en Instagram, están desactualizados y tienen que ir a seguirme a mi Instagram ya. Mi Instagram es este. Y vayan ya corriendo, síganme, va a aparecer por acá abajito para que vayan a seguirme. Y también en la caja de información podéis hacer spam. Compré una nueva cámara. Yo sentía que la calidad de mis videos no era tan buena. No le veía la calidad que yo quería para mi canal. Así que invertí un poquito de dinerillo y elegí una nueva cámara, así que tenemos cámara nueva y vamos a hacer el cambio ahora. Ustedes díganme si ustedes lo notan, coméntenmelo abajo. Vamos con el cambio, señor cámara. ¡Sí! ¡Tenemos cámara nueva! Literal estoy como muy feliz, estoy muy contenta. Así que nada, estoy muy contenta, chicos, más que nada por ustedes, por nosotros, por este canal. Así que nada, espero que noten el cambio. Hace un par de meses Matu Garcés me nominó a un tag que creo que creó ella misma, que se llama ¿cuánto cuesta mi maquillaje diario? O ¿cuánto dinero cuesta mi rutina de maquillaje? No me acuerdo bien. Y como yo la verdad es que no subo tanto maquillaje, me pareció como interesante también hacer este tipo de contenido que no hago habitualmente. Bueno, nada, empecemos con el video. Ok, bueno, en HD, como me pueden ver. Ténganme paciencia si no estoy enfocando porque saben que es la primera vez que uso esta cámara. Así que, bueno, empecemos. Lo primero que yo hago son mis cejas y lo que yo utilizo es este producto más en crema. Este lo compré en Estados Unidos cuando fui el año pasado y la verdad es que me resultó súper bueno, a pesar de que era muy barato. Es de Elf y es uno de mis recomendados, literal, a mí me gusta mucho y el color que encontré me parece perfecto. Es como muy difícil aprender a maquillarlas y a veces es como, ¿vieron esos montajes que hay como que las cejas que le hacen como una... como que se une acá y salen volando? Bueno, si no entendieron se los voy a dejar por acá para que entiendan. Pero literal es como, yo tengo miedo que las cejas a veces me queden así. Me gustan que sean muy naturales, pero yo si las marco me quedan como súper grandes. Miren el cambio entre una y otra. O sea, literal, ven la diferencia. El marco es el marco de la cara, literal. Aprendiendo make-up con Shoa. Ahora parecen como demasiado fuertes porque no tengo nada de maquillaje en el resto de la cara, pero ahora van a ver cuando lo completo que va a quedar perfecto. Bueno, para los ojos generalmente utilizo siempre los mismos tonos. Nunca me van a ver con tonos diferentes. Para mí los tonos café son la gloria y en lo que yo me siento como más cómoda. Así que no me van a ver con otros colores. Así que lo que utilizo primero es un primer. Es este, el que estoy usando es uno de Urban Decay. Además el empaque me hace acordar a Aladdin, no nada que ver, pero me hace acordar. Y lo que vamos a hacer es a toquecitos, con este dedo que es como el que tiene menos fuerza. Vamos a darle como a darle pam ahí. Y como pueden ver, yo tipo tengo un ojito más arriba que el otro. Creo que este está un poquito más arriba que este. Me han comentado como 300 veces. Se dieron cuenta que mis ojos uno estaba más arriba que el otro. Pero fuck it. O sea, yo estoy muy acostumbrada y como para mí es común. Lo que yo hago es emparejar entonces el color y utilizo una sombra de esta paleta que es de Too Faced, que es la Chocolate Bar. Uy, lo amo. Ahí lo pueden ver. Es este tono que se llama White Chocolate. Con una brochita así tipo más grandecita, que agarre más producto. Tiene que ser de estas gorditas así. Pongo solamente en mi párpado móvil. Bueno, le damos así en el ojito para poder tener como todo. ¡Ay! Chicos, esto tiene como gusto hasta chocolate. Literal tiene gusto a chocolate. ¿Se escuchan que hablan ahí? Es como enfrente tengo una obra. Yo tengo el karma. Me mudo de lugar y hay una obra. Me mudé a esta casa y hay una obra enfrente. Obviamente, Joana, no te vas a liberar. Y ahora también con una paletita con una paletita. De nuevo. Y ahora también con una sombra de la misma paletita, que esta se llama Salt Caramel o algo similar. Es esta, con esta brochita así que es como un pinito. ¿Qué tiene ahí? ¿Un pelo del chini? ¿What? ¡Sal, chini, sal! Vamos a agarrar un poquito de producto. ¡Pim! Y lo que vamos a hacer es marcar la cuenca. Como ustedes ven, yo tengo tipo una cuenca diminuta. Así que lo que vamos a hacer es marcar como para arriba, no para abajo. Es apoyar ahí la brochita y tirar para arriba. No quiero estar fuera de foco. No soy experta, chicos, sepan que es como yo me maquillo, así que chau. Lo que voy a hacer es marcar esto un poco más, mucho más. Así que lo que voy a hacer es utilizar... ¿Dónde está? Acá, no lo encontraba. Lo que voy a hacer ahora es con esta sombrita de Sigma, es marcármela un poquito... Marcármela.
marcar la cuenca un poquito más. Generalmente acá en Argentina, en donde yo estoy, la mayoría de las mujeres acostumbra como a maquillarse no tan cargado, pero también hay un porcentaje en la que disfruta mucho el maquillaje y les gusta experimentar o ponerse mucho más maquillaje. Yo generalmente lo que hago es un poquito más cargado de lo que habitualmente o la mayoría usa. Y lo que voy a hacer, obviamente que no me puede faltar nunca, es el delineado. En estos días tremendo el calor que hay en Argentina, sí chicos, en Argentina me estamos derritiendo todavía. Lo que utilizo en estos días horribles es este delineador de ELF. Es un waterproof eyeliner pen y también lo que hago es remarcar por arriba porque tengo el párpado graso. Lo que yo hago es utilizar un tono de esta paleta, la Naked 2. Lo que hago, o la Naked 2 como le quieran decir, es este tono que es casi carbón. Es un color muy oscuro, muy negro. Literal es el negro más negro que yo vi en mi vida. Con esto lo que voy a hacer es remarcar sobre la línea que hice, como para que no se me corra en todo el día. Ok, el delineado ya está hecho. Generalmente como que este nunca me queda igual a este. Así que no se preocupen porque igual después le voy a poner pestañas postizas. What the fuck? Sí, pestañas postizas. Porque yo tuve un dramilla. Me hice las extensiones de pestañas hace muy poquito. Estaba encantada, estaba enamorada. Pero el momento en que se me cayeron las extensiones fue como el horror mismo. Me quedé sin pestañas, literal. Es tipo, yo tengo unas mini pestañitas. O sea, son así del tamaño de 1 milímetro. Me quise morir. Pasando a un tema feliz, lo que voy a hacer es ponerme un poco de corrector porque no utilizo base, porque tomé la decisión de no usar tanto producto en mi rostro. Así que lo primero que hago es ponerme este, que es un primer. Es como que me ayuda también un poquito a esconder esos barritos y esas cosas como que resaltan. Es como que deja la piel un poco más lisa, obviamente para eso sirve. El que yo utilizo, que este es muy famoso, es el de Professional. Miren qué bello que es. Bueno, ya lo conocen, obviamente lo conocerán. Lo que hago es ponerme este primer. Más que nada en esta zona que yo tengo como muchas bolsitas. Es como muy característico de mi cara. Siempre le da como ese tono como de cansadito. Pero estoy tan acostumbrada, además lo heredé tipo de mi mamá. Y es como me hace acordar mucho de ella, así que no me molesta tenerlos. Y ahora utilizo un corrector que es es el Pro Concealer de LA Care. Este lo compré también creo que, no sé, como hace un año. Y no se venció, Ok, perfecto, esta soy yo después del corrector. Y lo que hago es ahora difuminarlo todo con mi Beauty Blender. Esta está un poquito mordida porque mi gato la agarró para jugar. La desinfecté, pero esta quedó como mordida. Una vez que terminé con el corrector, lo que hago es como darle de nuevo forma a la cara porque ahora parezco la luna llena. Así que vamos por ello. Pero antes lo que voy a hacer es hidratar mis labios y lo voy a hacer con este Macaroon. La verdad es que ni siquiera sé qué marca es, nada, porque me lo regalaron. Ok, entonces ahora sí vamos a darle formita a la cara y lo que hago es con este producto que es el Hoola de Benefit. Lo que voy a hacer es marcar mi rostrito de nuevo. Yo ya tengo la cara bastante cuadradita, como la pueden ver. O sea, mi cara ya tiene esta forma, así que no es tampoco tan necesario marcarlo. Pero a mí me gusta mucho la forma de mi cara, así que yo sí acentúo bastante los rasgos. Con esta brochita que es un poco más grande, que también lo utilizo siempre para esto. ¡Ay, chicos! ¡Dejen de hacer ruido, por favor! Ahora sí, con esto vamos a darle acá como un poquito más duro. Y ahora lo que voy a hacer es perfilar mi nariz. Ya saben, yo me perfilo obviamente la nariz. Ya me la voy a operar muy pronto, les voy a contar toda mi experiencia y todo eso. Pero vamos en proceso a eso, mientras vamos a arreglarla con sombra y para perfilar. Así que utilizo esta, la Naked 2 también, pero la Basics es esta chiquita que la amé, me la recomendó mi amiga Pri, me dijo esa es tu paletita y la verdad es que sí. Lo que hago es tomar este color que es el Cover. Yo tengo la nariz un poquito más anchita, así que lo que yo quiero hacer es que sea un poquito más finita de frente, ¿sí? Ok, bueno, así más o menos quedaría. Y ahora lo que voy a hacer es iluminar mi rostro, obviamente, porque yo amo iluminarme el rostro y voy a utilizar este que es el Soft and Gentle de MAC. Y le doy acá con el productito. Así que le damos. Yo la verdad pongo bastante. No me privo del ¿cómo se llama esto?
iluminador. Chicos, what? Estuvo un montón de tiempo. Ahora voy a poner un poquito de máscara para pestañas y voy a utilizar esta que es la Galani, algo así se llama, Galani. Me la regaló una amiga que también es youtuber, se llama Kat Santana, así que Kat, muchas gracias. Bueno, pero como ya saben, tipo tengo 2 micropelos, así que no hay tanto que poner. Quiero morir. Ahora, por último, lo que hago es ponerme rubor y utilizo este que es de un dúo de Elf. Es un color como rosa, pero tirando también al color como más duraznito. Como les dije, amo usar pestañas postizas y más que nada después de lo que me pasó con mis pestañas naturales. Así que la que voy a utilizar es estas que son las de Ardell. Estas son las 222 y también estoy utilizando este pegamento que es el dúo, es en el tono negro y me gusta mucho porque siento que no tenés que estar repasando después con el delineador sobre el pegamento. Así que bueno, me voy a poner las pestañas postizas y ya vengo. Ok, con pestañas puestas ya la verdad es que es un cambio significativo. Y lo que utilizo por último es este labial de NYX que me está gustando bastante. Es el 579, no tiene nombre. Ah, sí tiene Sky Pink, algo así se llama. Estoy fuera de foco, ahí estoy. Y por último, para sellar un poco el maquillaje, lo que hago es ponerme este tónico, como esta agüita de Elf. Es el Makeup Mist and Set. Pero la verdad es que esto te refresca muchísimo la cara, el rostro, sorry. Y vamos a ponerle un poquito de este cosito, así. Tengo miedo. Literal, yo también tengo miedo. Tiene un gusto horrible. Bueno, vamos a esperar que esto se seque así un poquito. No. Y hemos terminado. Bueno, y así es como termina este video. Espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden seguirme en mis redes sociales. Y también les quería contar que toda la gente que dé RT al tweet fijado de mi Twitter, que los voy a dejar acá abajo, esa gente está participando para un saludo en los videos. Así que vayan a darle mucho RT al tweet fijado de mi Twitter. Y nos vemos en un próximo video. Bye.